Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes de puente en el fin de semana del 4 de julio. Un placer estar con ustedes como cada semana. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El Papa Francisco, en la sección sobre inteligencia artificial que llevó recientemente a cabo el Foro Intergubernamental del Grupo de los 7, también conocido como el G7, reflexionó sobre los efectos de esta nueva herramienta para el futuro de la humanidad. El pontífice señaló que este medio tecnológico es percibido por unos con entusiasmo por las posibilidades que ofrece, mientras que por otros con miedo ante los peligros que pudiera acarrear. Asimismo, advirtió que aunque la inteligencia artificial podría permitir la democratización del saber y el progreso exponencial de la investigación científica, podría también aumentar la inequidad para aquellas naciones en desarrollo, entre clases sociales dominantes y las oprimidas, lo que podría alejar de una cultura del encuentro. ¿Tiene algo que ver la ética con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial podrá usarse de un modo que no prive de tomar propias decisiones, de pensar y de enseñar en las instituciones educativas a tener sentido crítico. Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto al presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, José. Realmente es un placer estar de nuevo contigo en este programa de Actualidad Pública y saludamos a nuestros queridos teleescuchas y a nuestros compañeros del estudio. El Papa sorprendió a mucha gente a principios del año cuando dedicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, jornada que se celebra cada 1 de enero, al tema de la inteligencia artificial. Incluso el título de ese mensaje era Una inteligencia artificial para la paz, que sea camino para la paz. Esa idea que planteó el Santo Padre nace de una preocupación que ya él señalaba en ese momento de las demasiadas transformaciones a las que él se refiere como profundas transformaciones que las nuevas tecnologías han provocado en los ámbitos de la comunicación, de la administración pública, la educación, el consumo, las interacciones personales y otros innumerables aspectos de la vida común. Él señalaba en aquel momento que eso representaba toda una serie de oportunidades apasionantes, como mejoras en el trabajo, condiciones de vida de las personas, instrumentos médicos y de interacciones personales, pero por el otro, y en el contexto del mensaje para la paz, unos riesgos graves como el uso no regulado de las llamadas armas inteligentes, el consiguiente peligro de atentados terroristas fomentando la locura de la guerra, o las intervenciones destinadas a desestabilizar las instituciones legítimas del gobierno, llegando, por ejemplo, a condicionar las elecciones políticas con todo el tema del intervencionismo a través de los algoritmos, las redes sociales, que ya se viene hablando en Estados Unidos desde las elecciones del 2020 y sobre todo el uso de Rusia de esas tecnologías para provocar impactos en elecciones a lo largo y ancho del mundo entero. El Papa no ha perdido la oportunidad de seguir hablando sobre este tema, como decía Yalibet Rodríguez en los titulares, en la sesión que celebró el G7
el grupo de el Foro Intergubernamental con las 7 economías más poderosas, el pasado 13 al 15 de junio en Italia, donde el Papa hace historia, es el primer pontífice de la Iglesia Católica invitado a dirigirse en una cumbre de esta naturaleza, donde el Papa vuelve a insistir en la necesidad de un tratado internacional para regular y ordenar la inteligencia artificial, como ocurrió en su momento con la energía nuclear, para evitar todos los peligros y los riesgos que ello representaba después de la Segunda Guerra Mundial. Y plantea él precisamente, mire, sí, la inteligencia artificial es parte del potencial creativo que Dios le ha dado al ser humano y por eso el ser humano la ha desarrollado. Pero cuidado, porque es un instrumento extremadamente poderoso que ya va tomando efecto y influirá cada vez más en nuestra manera de vivir y, por supuesto, de un lado entusiasma por las probabilidades que ofrece, pero por el otro lado existe el temor de las consecuencias que podrían llegar a producirse. Representa, dice el Papa en ese mensaje, una auténtica revolución cognitiva industrial que contribuirá a la creación de un nuevo sistema social caracterizado por complejas transformaciones de época. Por ejemplo, permitir una democratización del acceso al saber, el progreso exponencial de la investigación científica, delegar a las máquinas trabajos desgastantes, pero al mismo tiempo trae consigo una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías del desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo que siga ampliándose la cultura del descarte. Y por eso, siendo un instrumento fascinante y tremendo, exige reflexión a la altura de las circunstancias y de lo que ya vamos viendo en esa condición también de un posible transhumanismo, de una condición tecnohumana, donde se relegue del centro al ser humano y su dignidad en favor de la técnica y de la tecnología en desarrollo. Sobre ese mensaje del Santo Padre y sus implicaciones hablamos hoy aquí en Actualidad Pública. Este programa me gustaría que los teleescuchas lo marcaran en su calendario. Porque este es un tema del cual van a escuchar mucho en el futuro. Probablemente ustedes han escuchado algo y han leído algo en la prensa de inteligencia artificial, pero lo planteado en esta reunión en Italia por el Santo Padre tiene unas implicaciones extraordinarias para nuestra vida como sociedad. Y es interesante que este grupo de los líderes del mundo hayan pensado en invitar al Papa Francisco, que es un referente mundial de una persona de las más altas calificaciones morales y éticas. Y el Papa le pidió a los líderes mundiales reunidos en Suiza lo siguiente: no permitan que la inteligencia artificial domine a los humanos. No permitan que la inteligencia artificial domine a los humanos. De hecho, el Papa vaticinó en esta reunión en el segundo día de la cumbre, y dije yo Suiza, debía haber dicho Italia. El Papa vaticinó un futuro sin esperanza si las personas pierden la capacidad de tomar decisiones. Y esto está en el centro de lo que implica la inteligencia artificial. Y dice el Papa, si las personas, los seres humanos, pierden la capacidad de tomar las decisiones y las decisiones las dejamos en manos de
robots, computadoras, máquinas, tendremos un futuro sin esperanza. De hecho, el Papa dijo a los líderes del grupo de los 7, nunca se debe permitir que la inteligencia artificial se imponga a la humanidad. Y aquí es importante recordar que la inteligencia artificial tiene un fuerte componente de mercado. ¿Quiénes están desarrollando las tecnologías de la inteligencia artificial? Fundamentalmente negocios, fundamentalmente empresas que buscan desarrollar estas tecnologías y hay un elemento de ganancia detrás de todo ello. No hay duda que hay otros centros de investigación que lo hacen puramente por el avance de la ciencia, puramente por el avance del conocimiento. Pero no hay duda que lo otro también es cierto, que hay un elemento de mercado presente aquí también. Dijo el Papa lo siguiente: la inteligencia artificial representa una transformación de época para la humanidad, pero subrayó la necesidad de supervisar de cerca esta tecnología en constante desarrollo. Y yo quisiera subrayar lo de constante desarrollo, porque la inteligencia artificial de una semana a otra uno ve desarrollos y cambios fantásticos. Y él dice, hay que supervisar de cerca esta tecnología para preservar la vida y la dignidad humana. Pocos temas hemos visto nosotros aquí en este programa tan importantes como este, en términos de preservar la vida y la dignidad humana. Dijo el Papa, ninguna máquina debería elegir jamás quitar la vida a un ser humano. Fíjese el planteamiento, ninguna máquina debería elegir jamás quitar la vida a un ser humano. Las personas, dice el Papa, no deberían dejar que algoritmos superpoderosos decidan su destino. ¿Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismas y sobre sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas? El Papa llega a ese planteamiento que nos mencionaba el presidente, haciendo una reflexión que a mí me pareció interesantísima. Dice, no hay duda de que el ser humano siente dentro de sí una vocación al más allá, esa idea metafísica y de aspiración a lo sobrenatural, y al conocimiento vivido como instrumento de bien al servicio de los demás. Dice, pero esto no siempre es así. No pocas veces, y precisamente por la libertad radical que tenemos como seres humanos, hemos pervertido los fines de nuestro propio ser y nos hemos convertido en enemigos de nosotros mismos y del planeta, como él señalaba en Laudato Si. Dice, lo mismo puede pasar con los instrumentos tecnológicos. Solamente si se garantiza su vocación al servicio de lo humano, los instrumentos revelarán no solo grandeza y la dignidad única del ser humano, sino también el mandato de hacer, cultivar y cuidar el planeta y sus habitantes. Por eso, al hablar de tecnología, también dice el Papa, hay que hablar de libertad y responsabilidad, lo que implica hablar de ética. Y pone un ejemplo muy sencillo. Dice, de hecho, cuando nuestros antepasados afilaron las piedras de sílex para hacer cuchillos, los usaron tanto para cortar pieles de animales para vestirse como para eliminarse entre ellos mismos. Seguro. O sea, no era solamente cuidarse y protegerse, también era eliminar al otro. ¿Ah? Dice, lo mismo puede decirse de otras tecnologías mucho más avanzadas, como la energía producida por la fusión de los átomos, como ocurre en el Sol, que puede utilizarse para producir energía limpia y renovable, pero también para reducir el planeta a ceniza,
como ya demostramos en el uso de la bomba atómica. Y es interesante lo que dice Josian, porque él reconoce, el Papa, la ambivalencia que rodea a la inteligencia artificial, que es lo que tú estás planteando. O sea, tiene sus luces y tiene sus sombras. Y él dice, podría inspirar entusiasmo y ampliar el acceso al conocimiento en todo el mundo, pero al mismo tiempo podría traer consigo una mayor injusticia entre las naciones avanzadas y las que están en vías de desarrollo, o entre las clases sociales dominantes y las oprimidas. Depende de todos hacer un buen uso de la inteligencia artificial, pero, como mencionamos en el programa anterior, la semana pasada, pero corresponde a la política crear las condiciones para ese buen uso, para que ese buen uso sea posible y fructífero. Y una de las cosas que él comenta, dice, mira, el cuchillo solo no hace daño. Claro. El cuchillo depende de que alguien lo coja y de qué uso le va a dar el que lo cogió. Pero eso no pasa con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de adaptarse de forma autónoma a la tarea que se le asigne y diseñarse independientemente del ser humano y tomar decisiones desde los algoritmos que la programan para alcanzar unos objetivos particulares, entonces ya no estamos hablando del ser humano haciendo uso de una herramienta, sino de la herramienta determinando su propio uso y su propio destino. Claro. Y ahí dice, y ahí es donde está el riesgo, ¿verdad? Dice, imaginémonos, por ejemplo, el drama de los conflictos armados, las llamadas armas autónomas letales. Dice, deben permitirse o debe prohibirse su uso. Y no solamente se trata del buen uso, no se trata solamente del buen uso, sino del control. Dice, no podemos llegar a un punto donde la tecnología se controle por sí misma sin que el ser humano pueda poner freno a su destino y a su rendimiento, porque de lo contrario, entonces estaremos hablando de algo que moldeará al ser humano y moldeará su historia y su existencia, y no a la inversa, como ha sido con todos los demás desarrollos que la inteligencia humana ha producido. Todos los demás desarrollos, nosotros somos los que le damos uso, dirección y destino. De momento estamos frente a algo que tiene la posibilidad de voltearse contra nosotros mismos y ser eso lo que determine nuestra existencia. Dice el Papa, no se trata de fatalismo, se trata de ser realista a las posibilidades de lo que estas tecnologías pueden implicar. Fue muy interesante, y yo le sugiero a los teleescuchas que se imaginen esta situación. Este anciano de 87 años, frágil, en una silla de ruedas, es invitado a hablarle a los líderes mundiales. ¿Y cómo comienza su discurso? Piensen por un momento. ¿Cómo comienza su discurso? Comienza su discurso tomando una cita de la Sagrada Escritura. Entonces, piense por un momento, el Papa lo invitan a hablar, y ¿por dónde comienza el Papa su mensaje? Citando la Sagrada Escritura. Dice el Papa, la Sagrada Escritura atestigua que Dios ha dado a los hombres su espíritu para que tengan habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. La ciencia y la tecnología son, por lo tanto, producto extraordinario del potencial creativo que poseemos los seres humanos. Así que comienza reconociendo lo que uno podría decir, las luces que tiene la inteligencia artificial, y él dice, en su raíz salen de la inteligencia que el espíritu le da al ser humano. Dice,
Ahora bien, la inteligencia artificial se origina precisamente a partir del uso de este potencial creativo que Dios nos ha dado. Como mencionaba Josian en las intervenciones anteriores, le dio la capacidad del rayo láser para operaciones médicas, por ejemplo, y también el ser humano decidió utilizarlo para aniquilar otras personas. Dicha inteligencia artificial, dice el Papa en su mensaje, como sabemos, es un instrumento extremadamente poderoso, y lo es. Y las personas que han visto los usos de la inteligencia artificial tienen que concluir que de verdad es un instrumento extremadamente poderoso, que se emplea en numerosas áreas de la actividad humana, de la medicina al mundo laboral, de la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación a la política. Dice el Papa, y es lícito suponer entonces que su uso influirá cada vez más en nuestro modo de vivir, en nuestras relaciones sociales y en el futuro, incluso en la manera en que concebimos nuestra identidad como seres humanos. Y Josian hablaba hace un momento atrás sobre el tema del transhumanismo, que es un tema fascinante que quizás en un programa futuro pudiéramos atender. Dice el Papa que hay que mirar, y dice, no olvidemos que de momento usted va a la biblioteca y los libros de ciencia ficción empiezan a aparecer en los de historia contemporánea. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿Y cuántas películas no hemos visto a lo largo de los últimos 20 años que se van acercando a la realidad? Yo leyendo aquí uno de los ejemplos que utiliza el Papa, decía, esto suena a aquella película de Minority Report, ¿no? Donde vamos a arrestar a la persona y la vamos a condenar antes de que siquiera cometa el delito, porque estos entes, que ahora sería la inteligencia artificial, son capaces de predecir que en efecto lo va a cometer, así que no vamos a esperar que lo haga, ¿no? Y dice, mire, cuidado, porque el ejemplo del uso de programas diseñados para ayudar a los magistrados en decisiones relativas a la concesión de prisión domiciliaria a presos que están cumpliendo una condena en una institución penitenciaria. Se pide a la inteligencia artificial que prevea la probabilidad de reincidencia del delito cometido por un condenado a participar de categorías prefijadas, tipo de delito, comportamiento en prisión, evaluación psicológica y otros, lo que permite a la inteligencia artificial tener acceso a categorías de otros datos que no se le están pidiendo, pero que los conoce: origen étnico, nivel educativo, línea de crédito. Esos usos corren el riesgo de delegar de facto en la máquina la última palabra sobre el destino de la persona, lo que lleva a prejuicios inherentes de las categorías de datos utilizadas, porque el demeanor de la persona, cómo la persona se comporta en realidad, cómo la persona se expresa, la capacidad que tiene una persona de convertirse, de corregirse a sí mismo y de rehabilitarse, eso la máquina no lo puede determinar. Dice, el ser clasificado en cierto grupo étnico, o más prosaicamente, el haber cometido hace años una pequeña infracción, como no haber pagado una multa por aparcar en una zona prohibida, influirá de hecho en la decisión acerca de esa concesión. Por el contrario, el ser humano está siempre en evolución y es capaz de sorprender lo que la máquina no puede tener en cuenta. ¿Cuántas veces nosotros entramos a una página del internet y nos dicen, para usted entrar aquí tiene que aceptar lo que se llaman los cookies? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, acepto los cookies? Sabemos nosotros que automáticamente esta información que nosotros tenemos de dónde estábamos, qué estábamos viendo, automáticamente forma parte de un banco donde perdemos nosotros nuestra identidad y perdemos nosotros nuestra intimidad, y de momento nos sorprende que nos empiezan a llegar noticias relacionadas con aquello que nosotros estábamos viendo, y dice, pero ¿cómo es que ellos saben que a mí me gusta el soccer o el baloncesto? O este tema político. Bueno, porque cuando diste el cookie,
ahí automáticamente entró el banco de datos. O por ejemplo, que me pasó esta semana, me reúno por primera vez con una persona para un asunto de la universidad y guardo su contacto en mi teléfono. Y por la tarde cuando entro a casa a Facebook y a Instagram ya me sugería a la persona como people you may know. Sí. Como subí a la nube los datos de contacto, inmediatamente parea por mi dirección de correo electrónico con mis redes sociales y me dice, oye, por cierto, esta persona que ahora está en tus contactos, mírala, está aquí disponible por si quieres mandarle una solicitud de amistad y de relación. O sea, a ese nivel, y a veces no hay ni que escribirlo, con decir el nombre, mencionar algo, inmediatamente te bombardean con esos elementos. Bueno, pues eso es lo que el Papa estaba diciendo. Oye, cuidado, hasta dónde el sentido incluso de elección. Y yo voy a dar un ejemplo ahorita de un caso de Google en la Unión Europea sobre este tema, que parte de esas cosas a las que el Papa habla sobre los macrodatos, el Big Data y todos esos elementos. Pero tenemos que hacer la pausa, enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Eso es así. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy viernes 5 de julio del 2024. Estamos hablando sobre el mensaje que el Santo Padre ofreció en la reunión del G7 el mes pasado sobre el tema de la inteligencia artificial y sus preocupaciones sobre las repercusiones que esta inteligencia artificial pudiera tener. Mencioné, estábamos hablando antes de irnos a la pausa, estos efectos que tienen las búsquedas en el celular, en el internet que uno hace y cómo se conectan unas aplicaciones con otras y te vinculan la información que tú estás buscando. Si usted quiere un ejemplo sencillo de eso, haga el ejercicio de con otra persona que usted conoce hacer la misma búsqueda simultáneamente en Google, por decir Google. Porque voy a hablar de ellos, de un caso que tuvieron en la Unión Europea. Pero por hacer el ejercicio, siéntese con alguien que usted conoce y hagan simultáneamente la misma búsqueda. Probablemente los resultados que de esa búsqueda van a ser distintos. ¿Por qué? Porque esa búsqueda va a reflejar el tipo de información a la que usted de ordinario accede. Yo hago eso con mis estudiantes y a mí me van a salir más artículos académicos, más casos jurídicos relacionados, quizás a ellos les salgan más noticias, ¿verdad? Pero va a variar el tipo de información que nos dan los hits. Al final todos los hits son los mismos, es el orden en que nos salen. Eso es el ejercicio de esos algoritmos. Ellos reconocen tus preferencias y eso tiene incluso el peligro de que si tú no fuerzas el algoritmo buscando noticias distintas o artículos distintos, todo lo que va a hacer es reforzar tus criterios y reforzar con tus criterios también tus prejuicios y tus ideas políticas y tus ideas religiosas, porque todos los hits van en la misma dirección de lo que tú buscas, así que no te confronta necesariamente con ideas distintas y con otras realidades, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo yo hago? Bueno, pues de vez en cuando no solamente leo los artículos de los periódicos que usualmente miro, sino que también la fuerzo a buscarme artículos de periódicos que no leo o que ordinariamente no son los que leo. Así que hay periódicos de tendencias de derecha, económicas y políticas, bueno, pues uno tiene que de vez en cuando leer los periódicos de izquierda también para confundirla. Las personas que están suscritos a Netflix saben que las listas de películas que les sugieren o que les ponen están basados en lo que ha hecho. Y uno a veces se preguntará, ¿y cómo es que saben esa información? Bueno, cada vez que usted selecciona una película, entra al banco de datos de sus preferencias. Pues Google hizo el análisis de cuando la gente entra a hacer una búsqueda para comprar algo, en cuál de los hits compra. ¿Verdad? Entonces descubrieron que nadie va más allá del quinto hit y que el 80% de las personas compra entre los primeros 3. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A invertir ellos como accionistas
en aquellas compañías donde sus usuarios más compraban. Y en la medida en que invertían en esas compañías, forzar el algoritmo para que aquellas compañías en las que yo invierto te van a aparecer en las primeras 3. Porque así, en la medida en que yo provoco que más gente les compra a ellos, yo también genero mayor ganancia para mí a través del rendimiento de esas inversiones. Y la Unión Europea los cachó en ese ejercicio. Y yo, mire, eso es abuso del poder dominante que ustedes tienen en el mercado por el control del algoritmo, y eso violenta las leyes de competencia. Y aquí viene la multa. Y por eso es que ahora usted ve que los primeros hits, la mayoría de ellos dicen patrocinado o dicen anunciante. ¿Por qué? Porque están pagando por ese espacio preferente. Hay un interés económico detrás de ese espacio preferente en los hits que usted tiene. Así que fíjese cómo estaban manipulando a través de la ubicación de los hits, dónde usted compra, a quién le compra y qué va a comprar. Y vuelvo de nuevo a mi punto anterior de cómo el mercado está detrás de muchas de las iniciativas de la inteligencia artificial. Y por eso el Papa dice, mire, eso resta autonomía a la persona. Y en la medida en que la persona pierde autonomía, deja de ser precisamente persona, porque la dignidad de la persona humana se fundamenta en su libertad y en su autonomía y en su capacidad de tomar decisiones. Así que si nosotros vamos a sustituir esa percepción de valor, del actuar, de la dignidad, entonces el daño es mayor que el beneficio que producen estos sistemas. Y dice, no debemos olvidar que ninguna innovación es neutral. La tecnología nace con un propósito y en su impacto a la sociedad humana representa siempre una forma de orden en las relaciones sociales y una disposición de poder que habilita a alguien a realizar determinadas acciones impidiéndoselo a otros. Sustituye tus criterios. Yo estoy alterando la manera en que tú decides. Y lo hago porque no solamente soy quien controla la tecnología, tú no sabes que lo estoy haciendo. Pero ni siquiera estás consciente de eso. Lo interesante de lo que plantea José es que son procesos que llevan a la esclavitud, porque la persona pierde su libertad de pensamiento, su libertad de selección, su libertad de optar por una acción o por la otra, ¿no? Y por eso dice el Papa, el riesgo ético es significativo, porque el ethos detrás, ¿verdad? El ethos detrás de esa tecnología lleva una dimensión de poder, claro, que ejecuta el que mantiene la tecnología, el que la controla, el que la define, sobre aquel que se convierte en un mero usuario de ella. Esclavo. Entonces termina esclavizando, dice el Papa. Por eso es que hay que tener cuidado, que no estamos hablando solamente de números. Esos números traen consigo unas categorías preestablecidas, encerradas detrás de los números, y eliminando incluso la aportación de otras formas de verdad e imponiendo modelos antropológicos, socioeconómicos y culturales uniformes. ¿Por qué? Porque no sé de otra cosa, no aprendo de otra cosa, no me da acceso a otra cosa. Entonces, imagínense, en un mundo donde ya no es que vamos a la biblioteca a ver las enciclopedias o vamos a buscar distintos artículos y distintos libros en una base de datos, sino que en una base de datos manual me refiero, sino que entramos a la Internet y dependemos única y exclusivamente de los resultados que la Internet nos da. ¿Quién valoró esos resultados? Claro. ¿Quién discriminó esos resultados? ¿Por qué esos son los únicos resultados que me dan? Si yo quiero unos resultados distintos, ¿cuánto trabajo me da conseguirlos? Pues al final es un modelo de pensamiento único, es un modelo de inculturación único. Y dice el Papa, corremos el riesgo de la implementación de un paradigma tecnocrático, no de un paradigma humano, donde las máquinas nos dicten el conocimiento, nos dicten hasta dónde podemos llegar. Y entonces, al final,
todos los errores, la corrupción, la ineficiencia, las estrategias de debilitación democrática terminan tragándose la libertad humana y su dignidad. Dice el Papa lo siguiente, escuchemos: conviene recordar siempre que la máquina puede, en algunas formas y con estos nuevos medios, elegir por medio de algoritmos. Es la máquina quien está eligiendo, no somos nosotros, como hemos visto con los ejemplos que se han planteado. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Y esa es la gran diferencia. Y la amenaza. La decisión es un elemento que podríamos definir el más estratégico de una elección. Y requiere, dice el Papa, una evaluación práctica. A veces, frecuentemente, en la difícil tarea de gobernar, y aquí yo hubiera puesto también de gobernar o de administrar, de administrar. A veces, frecuentemente, en la difícil tarea de gobernar, también estamos llamados a decidir con consecuencias para muchas personas. Los que gobiernan, los que administran, toman decisiones que impactan a las personas. Desde siempre, la reflexión humana, dice el Papa, habla a este propósito de sabiduría, de la filosofía griega y al menos en parte la sabiduría de la Sagrada Escritura. Frente a los prodigios de las máquinas, dice el Papa, que parecen saber elegir de manera independiente. Fíjate que él dice parece saber elegir de manera independiente. Debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes que a veces ésta se presenta en nuestra vida. ¿Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas? Y esta viene la sentencia, yo creo que es de lo más importante en su mensaje. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Sí, nos dice, la época de innovación tecnológica que estamos atravesando, en efecto, se acompaña de una particular e inédita coyuntura social, en la que cada vez es más difícil encontrar puntos de encuentro sobre los grandes temas de la vida social. Incluso en comunidades caracterizadas por una cierta continuidad cultural, se crean con frecuencia encendidos debates y choques que hacen difícil llegar a acuerdos y soluciones políticas compartidas, orientadas a la búsqueda de lo que es bueno y es justo. Además de la complejidad de las legítimas visiones que caracterizan a la familia humana, emerge un factor que parece acomunar esas distintas instancias: la pérdida o al menos un oscurecimiento del sentido de lo humano y una aparente insignificancia del concepto de dignidad. Porque se van borrando las líneas de lo que es ser humano, se va borrando la definición antropológica misma del ser humano. Entonces, ante esa circunstancia, ¿cómo sometemos, y que es el planteamiento que hace el Papa, a una forma de moderación ética a los algoritmos y a los programas de inteligencia artificial? ¿Cómo se reflejan y se protegen las distintas sensibilidades y pluralidades sociales, o incluso la pluralidad en la jerarquía de las escalas de valores? Porque no todos los valores están tampoco al mismo nivel. Y más aún,
la definición de la verdad. Porque, o sea, cada vez que yo digo, es que eso lo vi en internet, y Seguro. Y son lo que no, es que todas las búsquedas que yo hice, eso es lo que dice. Mire, Winston Churchill solía decir que la historia va a ser justa conmigo porque yo pienso escribirla. Claro. Bueno, entonces, si todo lo escribe la misma persona o todo lo controla la misma idea, al final, ¿cuál es la idea que todo el mundo da por sentada? ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros citas que lucen lo más interesantes, más, lucen hasta profundas, y abajo escriben Papa Francisco, implicando que Papa Francisco lo dijo, o Madre Teresa de Calcuta, para tratarle de dar validez y peso a eso que alguien escribió. Y uno toma esa cita, la mete de nuevo al internet y aparece en la referencia de que eso era un bulo. Eso no era verdad, nunca lo dijo. Y aparece entonces la declaración en el caso del Papa, desde Vaticano, diciendo, mire, eso que aparece ahí que dice el Papa Francisco, que puede ser muy bonito, puede ser muy significativo, puede ser hasta profundo, no lo dijo el Papa. Por lo tanto, el tema de qué es la verdad, qué es lo que es cierto, estos algoritmos lo ponen en tela de juicio. Y dice el Papa que esto es un tema que hay que resolverlo en la comunidad internacional, por eso lo trae al G7. Dice, esto no es, y lo planteó como dije al principio del programa, en su mensaje para la paz de este año, dice, hace falta una convención internacional, hace falta un acuerdo internacional sobre cómo se va a manejar este tema y cómo se van a poner límites por los peligros que tiene incluso para la existencia misma de los países. O sea, ¿cuántas veces no hemos hablado de la intervención de un país en las elecciones de otro? Claro. O cuántas veces no hemos hablado, miren, en la guerra esta por drones que estamos viendo en este momento entre Ucrania y Rusia, o las circunstancias del conflicto que se está dando en Gaza. El mismo control de la información, miren todos los asuntos que ha habido en Estados Unidos en las universidades, con las distintas posiciones que ha asumido la gente frente a la guerra, pero es que, ¿cuáles son los datos que reciben? ¿Cuál es la realidad objetiva de lo que está pasando? El mismo tema de los llamados fake news, ¿verdad? Cuando usted tiene una persona acusada y convicta de un delito, pero ese es el que dice, no, esos son fake news, cuando la verdad es totalmente evidente y hay gente que encima le cree. Bueno, pues yo no sé qué me preocupa más, si la inteligencia artificial o la falta de inteligencia natural humana, ¿verdad? Un ejemplo que describe lo que planteas, José, es toda la discusión en los Estados Unidos de lo que pasó en el ataque al Congreso. O sea, ¿cuántas personas en Estados Unidos dicen eso no ocurrió? Están las imágenes, están los testimonios, está todo, y hay personas que dicen no, eso no ocurrió, eso es un invento. Entonces, inundan las redes sociales, inundan los medios de comunicación con noticias que no son ciertas o con datos que son medias verdades. Dice el Papa, y aquí hay un elemento importante en su planteamiento, y lo mencionabas tú anteriormente, olvidar que la inteligencia artificial no es otro ser humano. Eso hay que ponerle asteriscos. Olvidar que la inteligencia artificial no es otro ser humano y que la inteligencia artificial no puede proponer principios generales es a veces un gran error que parte de la profunda necesidad de los seres humanos de encontrar una forma estable de compañía, o bien de un presupuesto subconsciente, es decir, de la creencia de que las observaciones obtenidas mediante un mecanismo de cálculo están dotados de las cualidades de certeza indiscutible y de universalidad indudable. Claro, si todo se da por cierto, ¿qué queda al discernimiento? O sea, si
cualquier cosa, lo mencionabas tú anteriormente, si cualquier cosa que aparezca en una búsqueda de internet, decimos es cierta, es indiscutible, o peor aún, que pensemos que tiene una aplicación universal, los riesgos son realmente descabellados. Dice el Papa, esta suposición es sin embargo descabellada, como demuestra el examen de los límites intrínsecos del cálculo mismo. La inteligencia artificial usa operaciones algebraicas que se realizan según una secuencia lógica. Este método de cálculo, denominado algoritmo, no está dotado ni de objetividad ni de neutralidad. Al estar basado en el álgebra, puede examinar solo realidades formalizadas en términos numéricos. Y sabemos nosotros que los términos numéricos presentan plataformas que son discutibles y que no tienen universalidad en su aplicación. ¿No? Y que dejan fuera todo lo que nos hace precisamente humanos. Claro. Porque usted no puede matemáticamente expresar ni los sentimientos, ni la voluntad humana, ni la razonabilidad humana. O sea, eso no es matemáticamente explicable. Lo dice el Papa en su mensaje. Pareciera que se está perdiendo el valor y el profundo significado de una de las categorías fundamentales de Occidente, la categoría de persona humana. Y es así que en esta época en la que los programas de inteligencia artificial cuestionan al ser humano y cuestionan su actuar, precisamente la debilidad del ethos vinculada a la percepción del valor y la dignidad de la persona humana corre el riesgo de ser el mayor daño en la implementación y el desarrollo de esos sistemas. Y el Papa dice, bueno, ¿y cuál es la solución? Y dice él mismo, citando a Laudato Si', dice, como he dicho en otras ocasiones, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Miren, no hay duda que uno de los periodos más significativos de investigación genética en el mundo ocurrió durante el régimen nazi. Claro, no hay duda. Claro. Pero de ahí nació la eugenesia, de ahí nació todo este tipo de circunstancias de alteración de la vida humana, de desvalorización de la vida humana. Pues eso no quiere decir que progreso sea igualdad a bondad. Cuando se hace por las razones equivocadas y se hace con las intenciones equivocadas, ese progreso se torna en detrimento del propio ser humano y termina atentando contra sí mismo. Pues nada que lleve a la autodestrucción humana puede ser considerado progreso. Y de nuevo, hoy en día, con todas las fotos, videos, testimonios y libros, hay personas que insisten que el holocausto no ocurrió y que esas 6 millones más o menos de judíos no murieron, no fueron exterminados. De nuevo, la verdad puesta en juicio. Y por eso decía el Papa, ¿verdad? No en este mensaje de ahora, sino en el mensaje de enero,
decía la propuesta de que la comunidad internacional trabaje unida con el fin de adoptar un tratado internacional vinculante que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en sus múltiples formas, teniendo en cuenta la voz de todas las partes interesadas, incluidas las marginadas en el debate global, porque al final esos son los que van a tolerar toda esa pérdida de libertad y de razonabilidad humana de la que hablamos. Sobre la acción política, dice el Papa lo siguiente: urge la acción política. Como recuerda la encíclica Fratelli Tutti, ciertamente para muchos, dice el Papa, la política hoy es una mala palabra. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Entonces el Papa hace la siguiente pregunta, siguientes dos preguntas. ¿Pero puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Nuestra respuesta a estas últimas preguntas es no. La política sirve. Quiero reiterar en esta ocasión que ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Y por eso dice el Papa, hay que evitar el buenismo. ¿A qué se refiere él con eso de evitar el buenismo? Bueno, pues que no podemos esperar y suponer que quienes diseñan los algoritmos y las tecnologías digitales todos son monjitas de la caridad. No lo son. No lo son. Yo si alguno de ustedes vio la película Oppenheimer, fíjense que esa era la gran preocupación que Einstein compartía con Oppenheimer. Dice, hemos hecho todo este gran avance de la energía nuclear y en vez de usarla productivamente la estamos utilizando para destruirnos unos a los otros. Dice, no podemos pensar, no es suficiente suponer que quienes diseñan algoritmos y tecnologías digitales tendrán un compromiso de actuar ética y responsablemente. Hay que reforzar y hay que crear organismos que resuelvan las cuestiones éticas y que protejan los derechos de quienes utilizan la inteligencia artificial y de los que se van a ver afectados por ella, incluso al punto de cuestionar si los que aprenden con la inteligencia artificial realmente están o no aprendiendo en el sentido más amplio de la expresión aprender. Pero el tiempo no nos da para más, pero el Papa nos ha dejado tela de dónde cortar con este mensaje y hay que seguir reflexionando y mirando esto porque no es algo que va a venir, es algo que está pasando y a veces y totalmente desapercibido para muchos de nosotros. No nos quedamos aquí, pero la semana que viene volvemos a encontrarnos con ustedes como cada semana en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.